Qué gusto saludarlos y para hablar del Gran Premio de Turquía, la competencia que nos hizo vivir a quienes pudimos seguir la transmisión de televisión y también a través de internet. Hay algunos como yo que estamos pendientes del cronometraje para entender más la carrera, de los mensajes de Diego Mejía durante la competencia y allí uno se compenetra más, pero fue una carrera de esas entretenidas que no tuvo descanso y que estuvo animada durante todo el tiempo, desde el banderazo inicial hasta ver la bandera a cuadros. Y con muchas conclusiones, la más importante, el relevo en la tabla general del campeonato. Ahora Max Verstappen, sin ganar la carrera, es el nuevo líder. Ahora tiene 6 puntos de diferencia. Una carrera de Valtteri Bottas, la que tenía que hacer para tratar de defender de alguna forma a Hamilton, era llevarse el mayor número de puntos hasta la vuelta rápida inclusive, y una gran carrera de Sergio Pérez. O sea, los escuderos estuvieron muy bien en esta ocasión. Diego, bienvenido. Y creo que podría uno decir que allí estuvieron los puntos más claves. ¿Qué tal, Germán? Sí, yo creo que lo más importante es que para Mercedes lograron impedir una victoria de Verstappen en un día en el que eran vulnerables en ese sentido porque Hamilton no estaba en posición en principio de pelear por la victoria, ¿no? Y cuando está en esa situación el equipo, pues espera que el compañero de equipo lo pueda relevar y es exactamente la labor que ha cumplido a cabalidad Valtteri Bottas. De otro lado, para el equipo Red Bull, pues no ha sido tampoco, diría yo, una contundente derrota, ¿no? Porque Max Verstappen ha sumado más puntos que Hamilton. Si hacemos el cómputo de quién perdió más con la penalización, pues es muy parejo, pero unos pocos puntos más ha logrado salvar Verstappen versus Hamilton con esa penalización, que en el caso de Hamilton era un poco más a la mano el poder acabar dentro de los puntos, porque la salida la tomaba un décimo, ¿no? Mientras que Verstappen salía desde el fondo de la parrilla. Y por otro lado, pues para Sergio Pérez ha sido una carrera importante en términos de alguna forma volver a donde debe estar, ¿no? De cumplir también ese rol de en su momento defender la posición de Hamilton, complicarle un poco la vida y de alguna forma también facilitársela a su compañero de equipo Max Verstappen, porque la labor que él cumplió durante la carrera le permitió al equipo pues impedir de alguna forma que se encontraran de nuevo en pista Hamilton y Verstappen, cosa que tal vez habría ocurrido de no haber estado de por medio Sergio Pérez impidiendo el adelantamiento y el progreso de Lewis Hamilton. Sí, para contextualizar, recordemos que últimamente los pilotos y los equipos han tomado la opción de cambios de piezas porque no les ha dado la norma de 3 motores para aguantar toda la temporada. Entonces aquí estratégicamente han mirado dónde les conviene cambiar y qué tanto les conviene cambiar, porque de acuerdo al cambio, si es total la unidad motriz, los afecta de una forma, si son parte, los afecta de otra forma. En el caso de Verstappen, ellos tomaron la opción en el pasado Gran Premio de todo, mientras que en el caso de Hamilton fue algunas piezas, por eso el puesto número 11 de partida eran 10 posiciones de retraso después de haber sido el piloto más rápido y la competencia arrancó con ese pronóstico. ¿Cuánto puede recuperar Hamilton? Pero el piso en esta ocasión, que estuvo húmedo todo el tiempo, no llovió en gran forma, pero sí fue un piso que nunca se secó y que llovinó lo suficiente para mantenerlo casi que igual todo el tiempo. Pocas partes estuvieron secas como para poder pensar que en algún momento, y alguien lo hizo precisamente Sebastián Vettel, yo me imagino que probando también si había una opción para Stroll que estaba más adelante que él, pero le salió muy mal porque puso llantas slicks y eso no podía llevar el carro en la pista. Sí, fue el único que realmente se aventuró y pues rápidamente le confirmó al equipo y a todos sus rivales que no era una opción, ¿no? Tal vez al final de la carrera la pista se estaba acercando más
a esa transición de poder colocar neumáticos de seco, pero realmente no llegó ese momento, ¿no? Y no llegamos a ver que alguien lo intentara sobre el final, alguno de los que probablemente estaba fuera de los puntos, que se arriesgara a ver si eso le valía entrar, pero ya todos habían cumplido con esa parada en boxes, salvo Esteban Ocon, y al final Ocon pues le salía más a cuenta intentar resistir y al final por menos de un segundo logró asegurar el último punto disponible. Tenía el compromiso el líder del campeonato, o ex líder, actual campeón de la categoría, de pasar pues 9 pilotos o 10 pilotos, porque él salía a 11 si quería pues estar con el máximo puntaje. Bottas había partido en la pole, conservó su posición, fue el ganador del Gran Premio, marcó la vuelta más rápida. Verstappen fue segundo, conservó su posición. Sergio Pérez escaló al final porque logró ese tercer puesto que en un momento acarició Hamilton y que generó una polémica con su equipo por la decisión sí o no de entrar a cambio de llantas. Leclerc, el piloto de Mónaco, cuarto y quinto, Lewis Hamilton. Sí quedaron en el camino Gasly, Norris, Sainz, y también yo creo que el primero que le complicó el caminado y el ritmo a Lewis Hamilton fue Tsunoda, el piloto japonés, que se demoró muy buenas vueltas en poder dar cuenta de él. Sí, fue un poco al inicio de la carrera, ¿no? Uh -huh. Realmente en una fase, digámoslo, muy temprana del Gran Premio de Turquía. Pero bueno, al final todo eso va sumando y en últimas, pues el progreso esperado de Hamilton para tal vez meterse en la lucha por las posiciones de podio se dio, pero asumiendo un riesgo que luego llevó a que la estrategia para él no fuera la ideal, porque básicamente el equipo quería que él se detuviera y él tenía muchas dudas de que esa fuera la estrategia correcta, eh, a tal punto que en últimas decidieron estirar mucho más de lo necesario esa parada en boxes y en un punto ya era evidente que para el equipo sobre todo se estaba asumiendo un riesgo que probablemente no valía la pena, ¿no? Sabiendo que era una carrera en la cual estaban buscando minimizar las pérdidas, no tanto ganar, porque la victoria la iban a cumplir con Valtteri Bottas. Entonces, dentro de ese contexto, para el equipo, eh, digámoslo, pesaba más el marcar los puntos del sexto, del quinto lugar, que arriesgarse a conseguir el podio con una probabilidad notable de que no se diera si los neumáticos en definitiva se iban, bueno, se acababan por completo o había un pinchazo, ¿no? Que bien habría podido ser el caso. Y viendo un poco, pues, lo que le pasó a Charles Leclerc, por ejemplo, pues se entendía que realmente se estaba asumiendo un riesgo y que probablemente el ritmo empezaba a decaer y el mismo equipo empezaba a ver que el ritmo decaía, que el auto se deslizaba mucho. Es decir, había una serie de riesgos que se estaban asumiendo que para un piloto que está peleando el campeonato del mundo tal vez no valían la pena, ¿no? Y que sí estaban exponiéndose a irse con un cero de Turquía, que es algo que realmente no se pueden permitir a esta altura de la temporada. Sí, cualquier punto en esta lucha que tienen, que es una lucha punto a punto, que todavía nos quedan 6 grandes premios, pues hay que tratar de, si se está perdiendo, perder lo menos posible, que es lo que dijo Toto Wolff al final, hablando que él sabía que había habido discusiones, pero que ellos entendían que esto se daba, pero que al final Luis Hamilton iba a entender por qué habían tomado la determinación. Momento clave de la carrera cuando llega a la espalda del piloto Sergio Pérez, Lewis Hamilton, porque en un momento dado lo tuvo pasado. Creo que fue uno de los momentos más emocionantes de la competencia, porque recorrieron, creo que 3 curvas, con los vehículos lado a lado, con piso mojado. En un momento dado ya casi uno dijo, logró Hamilton pasarlo. A Sergio Pérez le toca irse largo, inclusive entrar en el carril de ingreso a la zona de pits, pasar allí un volardo por el lado donde no debía pasar, pero no tenía otra, y después acelerar para ganarle la posición y asegurarle y no dejar que cumpliese su objetivo Luis Hamilton. Sí, desde la curva 13 hasta la curva 1, iniciando la siguiente vuelta, estuvieron lado a lado, incluso sobre la recta principal.
y fue pues un momento clave de la carrera porque lo que hizo de alguna forma Sergio Pérez no solamente le permitió mantener su posición por delante de Hamilton, sino que además permitió que poco después se detuviera en boxes Max Verstappen y apareciera en pista por delante de ellos, ¿no? Que era algo clave, ¿no? Como lo decía antes, no hubo ese encuentro en pista Hamilton-Verstappen otra vez, que ya llevamos algunas carreras desde ese último encuentro que fue en el Gran Premio de Italia, que ya sabemos cómo acabó, con lo cual, pues en términos de el dibujo completo de la temporada era importante para Red Bull, para Pérez era importante porque sin saberlo en ese momento estaba peleando por la posición de podio, ya que Leclerc, pues infortunadamente para él su estrategia no funcionó por la misma razón por la cual tampoco a Hamilton le funcionó, ¿no? Se la Leclerc de jugaron alguna igual. forma, sí, ambos estaban apostando a tratar de llegar hasta el final de la carrera sin entrar a cambiar de neumáticos, que lo permite la normativa cuando la carrera es con lluvia. Y en esta situación, pues el Leclerc fue el primero en caer, vio que en definitiva era demasiado crítico el auto, le quedaba muy poco caucho al neumático y ya empezaba realmente pues a entrar en una zona en la cual perdía segundos por vuelta, ¿no? Y cuando ya lo alcanzó Valtteri Bottas y lo adelantó, pues inmediatamente entró al box. Sí, Hamilton fue una situación parecida, tal vez no tan marcada como la de Charles Leclerc, sin los errores que le vimos a Leclerc, pero que ya por todo lo que mencionamos anteriormente también llevó a eso, ¿no? Pero sí quedó, por supuesto, marcado el Gran Premio por ese lindo duelo que tuvieron Hamilton y Sergio Pérez, un duelo en el cual pues Pérez logró con ello también, después de lo ocurrido con sus rivales, regresar al podio, ¿no? Conseguir su 13º podio en la Fórmula 1, el 20º para México y su tercero de la temporada, 9 carreras después del más reciente. También resaltar que la tarea que hizo Valtteri Bottas, ¿no? Porque en esta carrera, como dije al principio, los escuderos hicieron su trabajo, porque Verstappen nunca pudo poner en amenaza el primer puesto de Valtteri Bottas. Siempre estuvo Bottas primero y fue algo consistente, fue algo sólido y Verstappen nunca tuvo posibilidad de atentar contra esa primera posición de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas no cometió errores cuando tuvo que hacer la vuelta rápida para llevarse también el punto extra y no dejárselo a Verstappen ante la situación que vivía Hamilton, que no tenía con qué hacer una vuelta rápida, porque o lo hacía Hamilton y seguramente no hubiese tenido que exigirse Bottas para hacerla, pero por fortuna eso le funcionó a Bottas y le funcionó a Mercedes. Y en el caso de Verstappen, pues hizo todo lo posible, pero no le dio para llegar, pero estuvo secundado por ese gran trabajo de Sergio Pérez, de manera que buen trabajo de Valtteri Bottas, que hacía tiempo se estaba en deuda de ganar carrera. Sí, la más reciente victoria de él había sido más de un año atrás en el Gran Premio de Rusia del año pasado, una carrera en la cual también mediaron penalizaciones para Hamilton, en esa ocasión por una infracción que cometió antes de la carrera, haber ensayado la salida en un lugar que no era el demarcado por las notas del director de carrera, y eso le dio la opción a Valtteri Bottas de conseguir el triunfo, ¿no? Aquí pues ha sido una victoria en la que pues igual ha recibido un poco el beneficio de lo ocurrido con Hamilton, porque recordemos que la mejor vuelta de clasificación, que al final no ha sido estadísticamente la pole, ha sido la de Hamilton, producto de la penalización por el cambio de piezas. Queda para la historia que Bottas es quien ha salido desde la pole en este Gran Premio, aunque no superó a Hamilton en Q3 el sábado, ¿no? Pero producto de eso se abrió la posibilidad para que él peleara por la victoria. Ya desde el viernes era evidente que Mercedes tenía algo más que Red Bull y en todo momento Bottas lo ha hecho valer. Nunca se ha visto realmente intimidado bajo presión por parte de Max Verstappen y controló la carrera realmente de principio a fin y solo se dio el liderato cuando paró en boxes y Charles Leclerc se quedó en pista para liderar algunos giros antes de sucumbir nuevamente ante el piloto finlandés. Lamentable lo que vio Fernando Alonso, ¿no? Que se veía que de pronto podía jugar en el resultado, pero muy temprano y apenas en la primera, segunda curva tuvo un incidente con Pierre Gasly, que entre otras quedó ahí la sensación que compensaron, ¿no? Porque casi que uno diría que fue un incidente de carrera, sin embargo lo sancionan a Gasly
porque quedó en la mitad, estaba Pérez, por dentro estaba Gasly y por fuera estaba Fernando Alonso. Era muy difícil manejar esa situación y en piso mojado. Y después le aplican también una sanción similar como diciendo, bueno, si se la aplicamos a Gasly, nos toca sancionar a Alonso por un hecho donde sí estaban dos carros nomás, que era Mick Schumacher y el piloto español. Sí, no creo necesariamente que una cosa hubiese implicado la otra, porque me parece que sin contar lo que pasó en la primera vuelta, el incidente de Alonso igualmente era sancionable, ¿no? Y él mismo lo admitió, se lanzó desde muy atrás y pues apostaba que lo hubiera visto Mick Schumacher y obviamente pues no lo vio, ¿no? Porque se lanzó de forma un poco optimista a intentar adelantarlo. En el caso de la primera vuelta, a mi modo de ver, sí fue pues un incidente de primera vuelta, ¿no? En el cual pues hay No hay una nada que serie hacer. de agravantes, la pista estaba húmeda, era la primera frenada, era la primera curva de la carrera y Checo Pérez se lanzó justo al final de esa recta por la parte interna en un auto de un equipo que es hermano primo del suyo, ¿no? Ujú. Entonces se entiende que le haya querido dar más espacio del que probablemente le debió haber dado o del que le hubiera dado si hubiese sido otro piloto. Y al final, pues, el haberle dado ese espacio de extra lo hizo irse más hacia donde estaba el auto de Fernando Alonso, quien estaba un poco, pues, en esa posición riesgosa de estar afuera en una línea de tres autos, ¿no? Lo que determinaron los comisarios es que cuando se produjo el contacto, no estaban realmente los tres lado a lado, sino que estaban Gasly y Alonso un poco más lado a lado, ¿no? No completamente porque el contacto se produce de la rueda delantera derecha, si no me equivoco, del auto de Gasly con la trasera izquierda del auto de Fernando Alonso, ¿no? Y esto es lo que acaba ocurriendo es que hace el trompo y básicamente pues allí se pierde un poco cualquier posibilidad de un buen resultado porque también luego el contacto con Mick Schumacher le daña el ala delantera al piloto de Alpine, ¿no? Pero sí, dos situaciones diría yo diferentes, pero que en el caso de lo que ocurrió en la salida de la carrera, pensaría que fueron demasiado duros, ¿no? El veredicto al final determina que, como decía, no estaban los tres lado a lado en ese momento, que no estaban un sándwich Gasly cuando se produjo el contacto, pero fue consecuencia de que lo estuvieron instantes atrás, es mi opinión, ¿no? Y por otro lado, eh, ellos vieron que fue culpable completamente de la situación, que Alonso no tuvo ninguna culpabilidad y que cuando es así hay que sancionar al otro piloto, ¿no? No sé, creo que me parece un poco excesivo todavía, pero pues es lo que determinaron. Diego, el campeonato pues se queda con 6 puntos a favor del piloto holandés Max Verstappen frente a Lewis Hamilton, quedan 6 carreras, pero en el tema por equipos la cosa que también está complicándose a Mercedes, o sea, se está generando pues esa doble posibilidad, no solamente la lucha del título en la categoría de pilotos, sino también en la categoría por equipos, 433 puntos contra 397 que en puntaje por equipos diría yo que es peleable. Sí, aunque está bastante más apretada en pilotos, ¿no? O sea, Claro. puede ser un año en el que un piloto de un equipo gane el Mundial de Pilotos y el otro equipo gane el Mundial de Constructores, ¿no? Puede ocurrir, ¿no? Pero sí que está realmente bastante más peleado el Campeonato del Mundo de Pilotos que el de Constructores a esta altura, todavía con 6 carreras por disputar. Y el duelo sí por el resto. McLaren con 340 y 232 para Ferrari. Sí, está ahí aprovechando Ferrari el momento, el impulso, ha tenido un fin de semana en el que han estado con un rendimiento superior al que ha podido exhibir McLaren y lo han aprovechado para recortar puntos y colocarse más cerca ya entrando a las últimas 6 carreras del 2021. Arranca la temporada americana el próximo 24 de octubre. El 22 será el primer día de actividades en el marco del Gran Premio de las Américas en Austin, Texas. Temporada que seguirá en México, que seguirá en Brasil para iniciar esa tripleta en territorio árabe para el cierre de la temporada. Queda mucho, pero y muchos puntos y dos pilotos que siguen en esa pelea. Con Max Verstappen ahora en el liderato, se le han venido alternando. Creo que esto hacía muchos años no se veía y por eso está muy emocionante y entretenido este campeonato del mundo de la Fórmula 1. Diego, de nuevo, muchas gracias por todo ese tema de estarnos informando a través del Twitter y seguiremos
pendientes de Fórmula Latina y de toda la actividad que usted tiene en Internet, entre otras también su par firme, que creo que se le cruzó con el partido de Colombia. No sé si lo afectó en algo. No, no lo estoy escuchando. No, Germán, que por eso lo hice más temprano. Ah, bueno, muy bien. Bueno, y ustedes recuerden, Motores RCN de lunes a viernes, www.antenados.com.co y www.rcnmundo.com los sábados a las 2 de la tarde. Un placer haber estado con ustedes.